IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, un espacio pensado para comprender mejor los temas que influyen en la salud pública y en la gestión responsable de la información que cuida la vida. Duele tanto la herida que guardo aquí dentro, duele. La intento hacer desaparecer, pero vuelve y duele. Hoy hablaremos de un tema que genera muchas preguntas, temores y también mucha desinformación: el cáncer gástrico. Un tema delicado, especialmente en una era digital donde la proliferación de voces no solo es excesiva, sino que también es un peligro al darles credibilidad a personajes que no sabemos quiénes son. Alimentos milagrosos, dietas extremas o productos de venta en línea que prometen prevenir o incluso curar el cáncer. Pero ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Qué dice realmente la ciencia? ¿Y qué decisiones cotidianas pueden ayudarnos a cuidar la salud del estómago? Para responder estas preguntas, hoy nos acompaña un invitado con amplia experiencia en este tema. Él es Juan Camilo Caguasango Montenegro, biólogo, investigador científico, orgullosamente talento nariñense, magíster en microbiología e inmunología, y que tiene en su radar académico el estudio de la microbiota de las poblaciones colombianas, especialmente la influencia del Helicobacter pylori en la aparición de lesiones relacionadas con cáncer. Juan Camilo, buenos días y bienvenido a IDCN está contigo. Muchas gracias por esta invitación. Es un orgullo para mí poderles contribuir un poco de mi experiencia y conocimiento en esta área del cáncer gástrico que afecta a nuestra región. Para iniciar, en palabras sencillas, ¿qué es el cáncer gástrico y qué órganos específicamente puede afectar? El cáncer gástrico es el crecimiento descontrolado de las células del estómago, que es el órgano, como sabemos, encargado de la digestión. Cuando ocurre esta enfermedad y no se trata a tiempo, se pueden generar metástasis, con lo cual puede invadir órganos como el hígado y otros adyacentes. Se lleva una trayectoria de 50 años tratando de entender esta enfermedad del cáncer gástrico, y con el desarrollo de tecnologías se han tenido descripciones de los cambios que ocurren en el tejido antes del cáncer, al igual que cambios de biología molecular en nuestras células que permiten desarrollar distintos tipos de cáncer y también nos han permitido generar distintas clasificaciones de esta enfermedad, por lo cual hoy en día el entendimiento es más amplio, principalmente derivado en la comprensión de la bacteria Helicobacter pylori, que hoy en día es considerado como el principal factor de riesgo de la enfermedad. También comprender cómo la inflamación crónica daña el estómago durante años antes de que aparezca el cáncer, y también el desarrollo de biomarcadores y modelos predictivos que ayudan a identificar personas de alto riesgo antes de que el cáncer aparezca. ¿Existen hoy pruebas preventivas o programas de tamizaje para la población? Esto depende de cada país. A nivel mundial, hoy es reconocido tanto como Japón y Corea, que tienen unos programas masivos de endoscopia, en el cual en estos países es donde hay una mayor incidencia de esta enfermedad, pero al mismo tiempo, por estos programas que ellos implementan, la mortalidad es mucho menor. En Colombia, en los últimos años, se está promoviendo la prevención y detección de esta enfermedad, particularmente en Nariño, con una red de detección que se está implementando, liderado por la Universidad de Nariño y otras instituciones del departamento. Hablemos un poco del contexto de Nariño. ¿Qué factores desencadenan la aparición de cáncer gástrico? ¿Existe algún comparativo entre diferentes comunidades? A nivel histórico en nuestra región, desde que se ha empezado a estudiar esta enfermedad, se ha detectado una mayor incidencia de casos en poblaciones de alta montaña. Esto se ha atribuido a múltiples hipótesis, entre ellos está la dieta, la misma altitud, y una que recientemente se ha discutido es sobre una teoría descrita como coevolutiva entre la bacteria Helicobacter pylori y el huésped humano, que al Nariño, al tener una gran diversidad genética de las poblaciones, esto puede también teóricamente repercutir en la incidencia de la enfermedad. El Helicobacter pylori, el gran protagonista del cáncer gástrico. Algunas voces afirman que debería ser erradicado del cuerpo humano. Otros, por el contrario, sostienen que es una bacteria que existe en el estómago de manera natural, pero que hay que controlarlo, darle un lugar, al igual que otras bacterias presentes, y no dejarlo proliferar de manera desmedida. ¿Qué es el Helicobacter pylori y cómo se relaciona con el cáncer gástrico?
Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria que ha convivido con los humanos desde su evolución. ¿Sí? Entonces se estima que el 50% de la población mundial alberga la bacteria, y aunque esta es considerado el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico, solo del 1 al 3% llegan a desarrollar esta malignidad. Entonces de ahí se han derivado múltiples teorías. Una de ellas es: esta bacteria no es la única que coexiste en nuestro estómago, convive con otras bacterias, ¿sí? Y se ha establecido que el mantenimiento de un equilibrio microbiano en esa comunidad que habita en nuestros estómagos puede ayudar a mantener de alguna forma esta bacteria controlada. Es por esto pues que observamos también esa diferencia entre el número de individuos infectados y el número de individuos que desarrollan la enfermedad. Por otra parte, pues también se ha establecido que el Helicobacter pylori tiene distintos niveles de patogenicidad. Algunas cepas son más virulentas que otras. Entonces estos son también elementos que se empiezan a considerar al momento de tratar una infección por esta bacteria. Estamos actualmente como desarrollando distintas estrategias para intentar evaluar cuál de ellas es la mejor para evitar alterar nuestra microbiota, eventualmente si un médico nos receta medicamentos antibióticos para erradicarla. Entonces ahorita estamos en un momento en que la medicina se está volviendo más personalizada. No solo erradicar el Helicobacter pylori si es una cepa virulenta, sino al mismo tiempo controlar las variables de dieta, higiene oral y otras situaciones que también pueden de alguna forma promover la agresividad de la bacteria y generar una inflamación crónica que nos lleve en un futuro a desarrollar cáncer gástrico. ¿Cómo se relacionó esta bacteria con el cáncer gástrico? Si es una bacteria con una presencia natural en el cuerpo humano, por así decirlo. Hay varios estudios históricos, ¿no?, sobre el origen de la enfermedad y la incidencia del cáncer gástrico en distintos países. Hay uno que correlaciona la revolución industrial con una mayor incidencia de esta enfermedad de cáncer gástrico. Y uno de los factores que se han descrito es que la ocupación de los humanos también influyen en el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, durante la revolución industrial hubo un desarrollo de metalurgia, de múltiples actividades que implicaban a los humanos con un mayor contacto de sustancias tóxicas, como de metalurgia, por ejemplo de curtiembres, cosas que nos exponían a mayor polución, que de alguna forma es posible que hayan afectado la relación de equilibrio que posiblemente nuestros antepasados pudiesen tener con la microbiota. Y esa alteración es posible que haya incidido en la patogenicidad de la bacteria Helicobacter pylori y que hoy observemos mayor incidencia de esta enfermedad respecto a nuestros antepasados. Entonces lo que se describe es que el cáncer gástrico asociado a la virulencia del Helicobacter pylori puede ser una consecuencia de la modernidad. En el caso específico de nuestro departamento, hablemos de la presencia del Helicobacter pylori en diferentes poblaciones de Nariño, aprovechando que este es un tema que usted domina por su trabajo y su investigación académica. ¿Qué características, por ejemplo, encontramos entre la gente de la costa o la gente de la montaña? Bueno, respecto a esto, en la literatura se conocen prácticamente 2 municipios que son representativos de Nariño y que han llevado a investigadores de todo el mundo a plantear distintas hipótesis y también a desarrollar investigaciones. Una de ellas es Túquerres, municipio considerado de alto riesgo de enfermedad de cáncer gástrico, y el otro municipio de bajo riesgo, conocido también a nivel mundial, Tumaco. Tomando como referencia estos 2 municipios, yo desarrollé mi tesis en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, haciendo análisis comparativos de individuos de Cumbal asemejándose a Túquerres y de Barbacoas asemejándose a Tumaco. Y en sí lo que encontramos es que tanto en ambas poblaciones hay una alta prevalencia de la infección por Helicobacter pylori, pero la tendencia de la disbiosis cuando una persona está desarrollando lesiones precursoras de malignidad, que es antes del cáncer gástrico, la tendencia de esa disbiosis es diferente. Por ejemplo, en Cumbal encontramos una tendencia de que cuando las personas están desarrollando una lesión precancerosa, en ellas las bacterias que empiezan a colonizar en su estómago proceden particularmente de la boca.
Una de ellas es conocida del género Streptococcus, que recientemente se ha descrito una bacteria, Streptococcus anginosus, que causa también un proceso de inflamación crónica que puede llevar pues a las mismas características patológicas que induce el Helicobacter pylori en nuestro estómago. Entonces es considerado un factor de riesgo adicional. Por otra parte, en barbacoas encontramos que también, a pesar de las personas que llegan a desarrollar lesiones precursoras de malignidad, estas personas tienen una microbiota más estable, particularmente asociada con bacterias del género Prevotella y Veillonella. Prevotella está asociada a bacterias que proliferan en una dieta de tipo mediterráneo, está asociada con inclusión de frutas, vegetales y alimentos de mar. Y las bacterias del género Veillonella, que también se han descrito recientemente, algunas de ellas son capaces de generar ácidos grasos de cadena corta que de alguna forma ayudan también a inhibir los procesos inflamatorios, y de cierta forma la misma dieta y las condiciones en las que viven las personas de barbacoas, a pesar de que pueden sonar más precarias, tienen una dieta más saludable y de alguna forma los protege. De igual manera, hablar de los triglicéridos de cadena media presentes en el coco podría influir en un equilibrio de algunas bacterias presentes en el estómago o incluso moderar la presencia del Helicobacter pylori. Sí, tanto estos alimentos como coco, aguacate, hay múltiples estudios microbiológicos que se han enfocado en estudiar el efecto de los polifenoles en el crecimiento del Helicobacter pylori. O sea, de alguna forma estos compuestos ayudan a inhibir su proliferación y de cierta forma también ayudarían a mantener una microbiota estable. Entonces sí, todo este tipo de alimentos que generan aceites esenciales son beneficiosos para nuestra salud. En 1998, los médicos australianos Barry Marshall y Robin Warren identificaron la bacteria Helicobacter pylori en el estómago humano, demostrando que muchas gastritis y úlceras tenían origen infeccioso. Este hallazgo cambió la comprensión del cáncer gástrico al evidenciar que una infección crónica podría aumentar el riesgo de desarrollarlo. En 2005, los médicos recibieron el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento, consolidando uno de los avances científicos más importantes en la prevención de este tipo de cáncer. En este segundo bloque hablemos sobre mitos o prácticas de alimentación que muchas veces la gente encuentra en internet y que les prometen cambios casi que milagrosos. ¿Esta información son solo mitos o son acaso secretos que se revelan a la comunidad? ¿O simplemente son falsas promesas con fines impulsados por el mercadeo? Lo digo porque en redes se habla de alimentos casi que con propiedades mágicas. ¿Existe realmente algún alimento que cure o elimine el cáncer gástrico de manera comprobada? Por ejemplo, el brócoli, la cúrcuma, el ajo, jengibre, jugos verdes que además prometen también limpiar el hígado, por nombrar algunos. Bueno, una dieta basada en vegetales y frutas es considerada saludable, pero ni tanto el brócoli, ni la cúrcuma, ni el ajo, ni jugos detox curan el cáncer. Algunos alimentos pueden tener compuestos beneficiosos, pero ninguno reemplaza la cirugía, quimioterapia o inmunoterapia. La palabra milagroso casi siempre es una señal de alerta. Algunas personas que incluso se identifican como médicos y nutricionistas sostienen que prácticas como dejar el azúcar, entrar en estados de ayuno profundo o la alimentación cetogénica ayudan a matar el cáncer, ya que le quitan el alimento a la célula cancerosa. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Yo creería que es una simplificación peligrosa porque pues, las células cancerosas usan glucosa, pero también usan otros nutrientes. Entonces, eliminar el azúcar no elimina el cáncer. Además, en pacientes oncológicos, la desnutrición puede empeorar el pronóstico. Y en realidad no existe evidencia sólida de que dietas extremas curen el cáncer gástrico. Otra información que ronda mucho en internet es acerca de los suplementos de vitaminas o antioxidantes que también prometen un cambio en el cuerpo, incluso previniendo o hasta curando el cáncer.
protegen realmente o pueden generar una falsa sensación de seguridad? En personas sanas con dieta balanceada no suelen ser necesarios los suplementos o los antioxidantes. El fundamento de esto es que de cierta forma estos antioxidantes ayudan a eliminar los radicales libres, que son los que acumuladamente generan un daño genético y que con el tiempo pueden generar una alteración, que es lo que tiende a generar el cáncer, ¿no? Pero en sí, algunos antioxidantes en exceso incluso pueden interferir con tratamientos oncológicos. Entonces el suplemento no reemplaza una dieta equilibrada. Se asocia comúnmente el cáncer gástrico con síntomas como reflujos o ardores en el estómago, y ante la aparición de un dolor similar, la gente acude de inmediato a consumir sustancias para bajar la acidez estomacal. ¿Qué tan bueno o recomendable es introducir al cuerpo estos productos que pueden dar un alivio inmediato inicialmente, pero al final lo que hacen es bajar el nivel de acidez? Y lo digo porque el estómago pues debe tener un nivel de pH ácido en condiciones normales. Generalmente los médicos gastroenterólogos, cuando recetan antiácidos y antibióticos, lo hacen para que el antibiótico sea más eficiente contra la erradicación del Helicobacter pylori. Pero las personas que no están tomando algún tipo de tratamiento para erradicar la bacteria, al tomar y automedicarse con antiácidos, lo que hacen es atacar la naturaleza del estómago, que es naturalmente ácido porque necesita generar ese pH para poder realizar la digestión. Cuando una persona altera esta acidez, lo que hace es afectar el filtro ecológico que es el ácido, que nos ayuda a eliminar también los microorganismos que vienen del exterior. Y se ha propuesto que estos microorganismos, particularmente de la cavidad oral, cuando son capaces de crecer en nuestro estómago, paralelamente con el Helicobacter promueven una inflamación crónica que también genera un riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Entonces, una recomendación es no utilicen arbitrariamente o se automediquen con antiácidos cuando tengan esta sensación de acidez o reflujo. Lo mejor es visitar al gastroenterólogo para hacerse un examen de endoscopia digestiva. Para evitar esta saturación de información que, como podemos ver, termina siendo falsa y contradictoria con la evidencia científica, ¿qué mensaje daría a quienes buscan información en Internet y se sienten confundidos? Que busquen información en fuentes confiables, universidades, sociedades médicas, instituciones reconocidas, y que desconfíen de quien promete curas rápidas o secretas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó en 1994 al Helicobacter pylori como carcinógeno del grupo 1, es decir, con evidencia suficiente de que puede causar cáncer en humanos. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud, a través de los reportes que reciben de todos los países, confirmó que el cáncer gástrico se mantiene entre las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, con una alta carga en América Latina y Asia, lo que evidencia la necesidad de prevención y diagnóstico temprano. Entramos al tercer y último bloque. Ahora hablemos sobre lo que podemos hacer cada uno de manera real, desde el hogar, desde el manejo de la propia alimentación. Para esto, Juan Camilo, quiero preguntarle, desde la ciencia, ¿qué papel cumple la alimentación en la prevención de cáncer gástrico? Bueno, la alimentación influye mucho en el riesgo a largo plazo. Dietas altas en sal, ultraprocesados que recientemente se clasificaron como carcinógenos tipo 1 y carnes procesadas aumentan el riesgo. Las dietas ricas en frutas, verduras y fibra parecen proteger nuestra microbiota y mantener un balance microbiológico en nuestro organismo que pues nos ayuda a evitar la enfermedad. Hagamos un paréntesis para hablar de la microbiota. ¿Qué hacer desde la alimentación en el hogar para cuidar el propio organismo? ¿Qué alimentos recomienda consumir y que no necesariamente hay que importarlos ni pedirlos por internet o a un mercado especial, sino que están al alcance de todos? Pues en general en los últimos años se han hecho estudios avanzados sobre microbiota y cómo esta se ve influenciada por una dieta. Particularmente se está recomendando una dieta mediterránea que incluye frutas y verduras y también alimentos de mar como pescados que contienen omega 3, las cuales pues ayudan a mantener un equilibrio microbiano en nuestros organismos y promueve la colonización y la perpetuación de bacterias beneficiosas para nuestro cuerpo, que en sí ayudan a mantener un balance que evitan que enfermedades crónicas inflamatorias afecten nuestra salud. Entre ellas está una muy destacada que es la enfermedad del colon irritable.
Bueno, y por el contrario, ¿qué alimentos o productos son de consumo habitual y que afectan la microbiota? Sí se ha demostrado que tanto el alcohol y el cigarrillo la afectan a la microbiota. Claramente son factores de riesgo y el exceso también contribuye a la inflamación y daño crónico. La inflamación es el primer paso que nos puede llevar a un cáncer, particularmente de estómago. Algo adicional, ¿el estrés por sí solo puede causar cáncer gástrico? Por sí solo el estrés no puede causar cáncer gástrico, pero sí puede influir indirectamente en hábitos poco saludables como la inflamación o consumo de alcohol y cigarrillo. Se escucha decir que la salud del estómago empieza en la boca. ¿Es posible que un manejo desde la odontología brinde prevención a enfermedades relacionadas con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, como ya sabemos, en un estado descontrolado, lo que promueve es la atrofia de las glándulas que producen el ácido en nuestro estómago. Cuando esto ocurre, nuestro estómago tiende a ser menos ácido, tiende hacia la neutralidad, y en ese momento las bacterias procedentes de la boca se han encontrado que pueden comenzar a colonizar nuestro estómago. El ecosistema gástrico cambia. Entonces, en ese aspecto ha surgido la propuesta de que tanto los odontólogos como los gastroenterólogos deben trabajar conjuntamente, porque cuando el Helicobacter pylori es erradicado mediante un tratamiento de antibióticos, generalmente conocido como la triple terapia, si no se trata condiciones como la periodontitis en la boca, que es la inflamación crónica de las encías, que precede de una infección también bucal, el problema continúa porque estas mismas bacterias pueden seguir induciendo una inflamación, como se ha descrito con la bacteria Streptococcus aeruginosus, que está por demostrarse también su efecto y su papel en los humanos. Entonces, por esta razón, tanto un odontólogo, al observar una enfermedad periodontal, debe sugerir al paciente si es pertinente o no realizarse un examen de endoscopia, y al mismo tiempo el gastroenterólogo, por su parte, cuando está realizando el examen de endoscopia, evaluar las características de la boca de su paciente para recomendar también un tratamiento de higiene oral. Y así paralelamente pues se genera un trabajo en equipo que promueva desde dos experticias la salud en general de nuestro sistema digestivo, que inicia desde la boca. Ya para finalizar, si tuviera que dar 3 recomendaciones claras de alimentación para reducir el riesgo de cáncer, ¿cuáles serían? 3 que ya se han demostrado que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad o protegernos al mismo tiempo. La primera, reducir carnes procesadas, exceso de sal y ultraprocesados. La segunda, aumentar frutas, verduras y fibra. Y tercero, detectar y tratar el Helicobacter pylori cuando esté presente. Este tema del Helicobacter es un tema aún controversial. Ya se están desarrollando teorías que nos puedan llevar a tratamientos alternativos que nos ayude también a preservar nuestra microbiota. Finalizamos este podcast no sin antes agradecer la compañía de nuestro invitado Juan Camilo Caguasango, y queremos dejar un mensaje claro. Cuando se habla de cáncer gástrico, la información confiable puede marcar una diferencia real. En internet y en redes sociales circulan muchos consejos que suenan esperanzadores, pero que a menudo pues son incompletos o incluso falsos, y pueden generar confusión o retrasar la búsqueda de atención médica adecuada. La alimentación, los hábitos de vida y la prevención son importantes, pero siempre deben acompañarse de fuentes científicas serias y de personal capacitado en salud y debidamente acreditado ante los organismos de inspección y vigilancia. Los invitamos a cuestionar lo que leen, a no tomar decisiones basadas en promesas milagrosas y a consultar con profesionales ante cualquier síntoma o duda. Gracias por acompañarnos en este espacio. Sigan atentos a nuestros próximos episodios, donde seguiremos compartiendo información clara, responsable y útil para cuidar su salud y la de sus familias. Hasta pronto.